Soy Carlos del Pino, pastor de la Iglesia Presbiteriana, aquí por la zona de Villalba, en las afueras de Madrid, y me gustaría proponer una serie de estudios que lo hemos compartido también con nuestra iglesia hace unos años, unos estudios que tienen que ver con el tema del evangelismo, y lo estamos llamando por el título de Sal y Luz, ¿no? Sacando esta expresión de las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo, de la que también vamos a meditar dentro de un poquito, ¿no? Nada, queríamos invitar a todos a compartir con nosotros esta experiencia de evangelización, ampliar nuestros conceptos acerca de la evangelización y incentivarnos mutuamente a la práctica de la evangelización. La evangelización creo que es un tema muy importante, sobre todo para nosotros que estamos en España y en otros lugares de Europa, donde el secularismo, el ateísmo y la dureza de corazón en cuanto al tema del Evangelio de Cristo, incluso de la Iglesia, ¿no? Son temas complicados, difíciles, la gente es bastante dura, ¿no? Bastante reacia al mensaje del Evangelio. Así que creo que es muy oportuno, que es muy necesario que meditemos un poquito acerca del tema de la evangelización. Es una serie de breves estudios, unos 20 y pocos estudios, ¿no? Vamos grabando cada semana, si posible un par de ellos cada semana, si no uno a la semana, para que podamos tener algo un poco más consistente, para que podamos reflexionar, incluso compartir con la iglesia, compartir con otros hermanos, ¿vale? Pues nada, pues empezamos entonces. Sal y Luz es el nombre de nuestra serie, Sal y Luz. Y hoy, entonces, para empezar, para calentar motores y arrancar, pues queremos tratar justo sobre el tema de sal y luz, este texto de Mateo capítulo 5, los versículos 13 a 16. Y el tema que le podemos dar es, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Vamos a leer el texto, Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en el alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Pues como dije entonces, con ese texto empezamos esta serie de meditaciones que tratará de la importante misión que Cristo nos ha dado a todos nosotros creyentes, a toda la iglesia, a cada uno de nosotros que le seguimos y que le servimos, llevar a todo el mundo el mensaje del Evangelio, ¿no? Ese es el tema que tenemos, ese es nuestro interés. Así que nos dedicaremos a compartir estos estudios. La verdad, son más conceptos fundamentales que sustentan y guían la misión evangelizadora que tenemos como pueblo de Cristo en este mundo. Debido a eso, creo que es el momento de traer este texto, ¿no? Como introducción a esta serie, traer este texto, clásico texto de Mateo capítulo 5, 13 a 16, en el que el propio Jesucristo nos define de forma misional y evangelizadora como la sal de la tierra y la luz del mundo. Así nos define Cristo. Un texto que por sí ya nos dice mucho acerca de quiénes somos y de la gran responsabilidad evangelizadora que Cristo ha implantado en nosotros, en nuestro ser, por medio de su obra de salvación. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, inevitablemente somos verdaderos comunicadores del mensaje de su evangelio a otras personas, por palabras, pero también por obras.
El texto de Mateo que hemos leído claramente nos dice que somos una iglesia misionera y que somos personas que evangelizamos a otros. Vamos al texto, intentemos comprender mejor este sentido que tiene. En primer lugar, la relación con las bienaventuranzas, porque claro, este texto de la sal de la tierra y luz del mundo, pues viene estratégicamente ubicado tras el discurso de las bienaventuranzas. Y como si fuera lo que de hecho es un seguimiento a este discurso de Jesucristo. Puede que eso no signifique nada para otras personas, pero para nosotros sí que tiene un importante significado. Quiere decir que si somos bienaventurados con todas estas características mencionadas en el texto anterior de las bienaventuranzas, pues consecuentemente somos también e inevitablemente somos la luz y la sal. En ese sentido, las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los cristianos, mientras que la sal y la luz son metáforas que describen la influencia de nuestro carácter cristiano en el mundo distante de Cristo. Sal y luz es como si fuera la aplicación práctica de las bienaventuranzas. Tras considerar lo que somos como creyentes, las bienaventuranzas, y eso por obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues entonces ahora Mateo pasa a considerar de qué manera debemos manifestar nuestra nueva naturaleza recibida por la gracia de Cristo. En otras palabras, ahora que ya sabemos lo que somos, bienaventuranzas, asumimos lo que debemos hacer en este mundo. Como consecuencia de las bienaventuranzas en nuestra vida, pues Mateo ahora nos habla del poder penetrante del Evangelio por todo el mundo, por medio de las personas que han sido ya alcanzadas por Él, por Cristo, y que viven cada día bajo su influjo transformador. Pues es muy importante, por tanto, que relacionemos las bienaventuranzas a la sal y luz, puesto que inevitablemente el único lugar, el único ambiente en el que vamos a vivir todas esas bienaventuranzas es en la tierra o en el mundo, lugar claramente definido por su oscuridad y por su corrupción, las dos cosas contrarias a la luz y a la sal, oscuridad y corrupción. ¿Qué sal y qué luz echamos a los seres humanos distantes y contrarios a Dios que viven en oscuridad espiritual? Pues la respuesta es claramente las bienaventuranzas o, conforme el versículo 16, las buenas obras. Buenas obras y bienaventuranzas pues parece que se encajan, se complementan y se definen mutuamente. O sea, que al leer todo el inicio de este capítulo 5 de Mateo, pasamos de la contemplación del carácter que recibimos de Cristo por su gracia, las bienaventuranzas, a considerar el propósito de vida que tenemos también por la gracia de Cristo, la sal y la luz. Por tanto, como pueblo alcanzado por la gracia de Cristo y no orgulloso de sus propios méritos ni perezoso de sus dones y talentos, pues somos la sal de la tierra, la luz del mundo, al llevar a todos los demás, por palabras y por obras, el Evangelio salvador del Señor. En segundo lugar, intentemos hablar un poquito de los términos, la tierra y el mundo. Pues esas son dos palabras en el texto que definen el lugar o el ambiente donde la iglesia, donde cada cristiano ejerce su función evangelizadora y misionera como sal y luz. Se tratan de las palabras tierra y mundo. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Por supuesto que toda la expresión sal de la tierra y luz del mundo no únicamente encierran una descripción de la misión cristiana, pero es que además describe al mundo donde ejercemos nuestra misión. O sea, que se trata de una metáfora que expresa nuestra función como cristianos e iglesia.
y a la vez las palabras tierra y mundo se refieren claramente al lugar o al ambiente donde vivimos a diario nuestra misión evangelizadora y donde las podemos considerar de manera conjunta por tener aquí este mismo significado. Tierra y mundo pues significan básicamente lo mismo, ¿no? Son dos metáforas, dos palabras que indican el lugar donde ejercemos nuestra misión evangelizadora, ¿no? El lugar y el ambiente. Antes dije que estas palabras se refieren a este lugar por su oscuridad, por su corrupción. En el Nuevo Testamento encontramos algunos sentidos para la palabra mundo. Puede ser, por ejemplo, el universo creado por Dios, ¿no? Es el mundo. Mundo también con el sentido de el mundo habitado por los seres humanos. Mundo como la humanidad con todo su conjunto de actividades e intereses, y también el mundo como objeto del amor de Dios, donde ha sido enviado Cristo para cumplir con su obra de redención eterna. Y por último, creo que la palabra mundo también puede significar la humanidad como el escenario de la actuación redentora de Dios. Estos sentidos se encuentran claramente por toda la Biblia. La palabra mundo, por tanto, es una palabra que en ella cabe muchos diferentes significados. Sin embargo, la palabra mundo se usa de forma muy extendida en el Nuevo Testamento para indicar la impiedad, para indicar la maldad humana y su completo rechazo de Dios, su completo rechazo de la obra de Jesucristo. Se refiere, por tanto, a la humanidad en el sentido de los seres humanos organizados y que viven contra Dios, no viven de forma organizada, estructurada contra Dios, contra su voluntad, contra su presencia, ¿no? En este mundo. Así que estas palabras, tierra y mundo, por tanto, nos presentan el lugar o el ambiente donde el cristiano y la iglesia viven la fe, donde ejercemos nuestra misión evangelizadora. En ese sentido, el mundo es el lugar de la misión cristiana. Es un lugar de clara oposición a la fe y de rechazo a los valores evangélicos. Mejor, a los valores del evangelio. Son cosas diferentes, ¿no? Que de eso podemos tratar en otra hora, ¿no? Pero que a la vez es también el lugar donde se vive esa fe y se proclama ese evangelio. Por tanto, la presencia de la iglesia en el mundo es siempre una tensión de no pertenecer ni compartir el pecado del mundo, esa estructura de vida alejada de Dios, de la injusticia del mundo, y a la vez es el único lugar donde podemos vivir la fe, donde podemos expresar la santidad y la luz de Cristo. Así que ese contraste genera una permanente tensión para la vida cristiana, para los cristianos. De alguna manera, esa tensión se transforma en una de las características del ser cristiano en el mundo. Es una tensión que se resolverá únicamente con la segunda venida de Cristo, cuando su reino asumirá esa dimensión eterna, completa, definitiva, plena. Pero por ahora, el mundo es nuestra casa. Aunque no compartimos de su savia, de la savia que lo alimenta. Pues en ese sentido, de alguna manera, podemos hablar de la mundanidad de la iglesia, de la mundanidad de la iglesia. Pero ojo, no me refiero a que la iglesia deba incorporar los principios y valores corruptos del mundo en su vida, sino me refiero a que la iglesia no tiene cómo ejercer su misión y vivir su fe genuinamente si se aleja de la vida común de los seres humanos, si se aleja de la sociedad.
aún empeñados en una constante batalla espiritual contra las fuerzas del mal, contra las ideologías contrarias al Evangelio y las corrupciones e injusticias comunes a todos que siguen alejados de Cristo, aún así es nuestra casa, es el único lugar donde podemos vivir la fe. El mundo, el ser humano sin Cristo, es por tanto nuestro campo misionero de cada uno de nosotros. Luego la expresión vosotros sois, me gustaría poner un poco de atención a esta expresión del texto. Vosotros sois. Encontramos esta expresión en los versículos 13 y 14. Además de que en el 16 leemos vuestra luz, vuestras buenas obras y vuestro Padre. No cabe duda que el discurso de Cristo aquí está muy dirigido a nosotros, a mí y a ti, a cada cristiano, a toda la iglesia. Es muy importante tener clara esa dimensión del texto porque estas expresiones no se refieren a la gente en general de la que siempre me escaqueo, ¿no? Claro, más bien se refiere a todos, a cada uno de los que hemos sido bendecidos por la gracia redentora y salvadora de Dios en Cristo, y que inevitablemente nos hemos consagrado y estamos comprometidos, completamente comprometidos con Cristo, con su Evangelio y con su obra en el mundo. Por tanto, vosotros es un término que expresa énfasis y a la vez restricción. Claramente Jesucristo no se refiere aquí a la gente en general, se refiere específicamente a sus seguidores. A estos Cristo no les da aquí una promesa, sino que les da una afirmación, les declara lo que son y lo que tienen que hacer claramente. No hay alternativa en cuanto a eso. Al no ser una promesa, no tenemos que esperar el día adecuado, propicio para evangelizar, ni esperar que lo sienta en mi corazón para entonces evangelizar. Al ser una declaración, simplemente me está Cristo informando de algo que soy, que tengo que hacer y asumir, y por tanto tengo que asumirlo y actuar de inmediato en todas las situaciones, en todo el ambiente en el que vivo y en el que me muevo. Al ser una declaración del Señor, se torna incuestionable, invariable y es direccionable. Me incluye sin reservas, sin dudas, sin peros. Cristo me está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti, nos declara a todos nosotros. En todo tiempo, cuando nos sentimos motivados y espiritualizados, y también cuando nos sentimos desanimados o espiritualmente desmotivados o debilitados, da igual. Estamos aquí o estemos en cualquier otro lugar del mundo, este es el ambiente, este es el lugar y esta es la hora para compartir la luz del mundo, la sal de la tierra. Es que se trata de mí, de ti, de todos, de cada uno de nosotros. Por tanto, el vosotros sois jamás nos excluye, aun cuando tenemos fuertes razones para excluirnos, e incluso cuando tenemos sólidos argumentos para dejar a otros la responsabilidad misionera y evangelizadora que me cabe individualmente. Estas palabras le dan a la evangelización la dimensión personal y comunitaria que tanto necesita para su efectividad en el mundo, puesto que mi vecino, tu vecino, mi compañero o tu compañero de trabajo o de universidad, mi familia, tu familia, no serán alcanzados por el mensaje del Evangelio si le echamos sobre los demás hermanos la responsabilidad de anunciarles la salvación por palabras y por obras. Vamos a otro aspecto del texto, versículo 13.
destaco la preservación al mundo del pecado, preservando al mundo del pecado. Si la función de la sal es muy importante hoy día, podemos hacernos una idea de lo cuánto era importante hace 2000 años, cuando aún no existía el frigorífico y el congelador, ¿no? La sal, además de su inigualable función de resaltar el sabor de los alimentos, siempre ha sido usada para conservar los alimentos, ¿no? Preservando las carnes, pescados, manteniéndolos útiles al consumo humano. Teniendo en mente esa propiedad de preservación, oímos las palabras de Jesús dicha a todos nosotros, a cada cristiano: vosotros o tú, vosotros sois la sal de la tierra, tú eres la sal de la tierra. Ser la sal y vivir todas las dimensiones de la vida siendo la sal de la tierra, es la respuesta que le damos a la salvación que Cristo implanta en nosotros. Ser la sal de la tierra no es una opción, no es una sugerencia hecha por Jesús, más bien es una afirmación de su presencia redentora en nuestras vidas. Sal de la tierra expresa nuestra vocación evangelizadora y misionera de preservar al mundo de su propio pecado, a semejanza de la propiedad de preservación contenida en la sal. Esta vocación nos lleva a asumir que el perdón de los pecados y la vivencia digna del Evangelio en todos los sentidos se ofrecen como modelo de vida con Dios a las demás personas. Por tanto, se trata de una vocación evangelística. Por tanto, debemos estar en el mundo, en el sentido de involucrarnos con las personas de forma a que puedan ver en ti y en mí a diario la transformación producida por Cristo, llevándonos a parecernos más a Cristo cada día. Por eso es muy importante hablar con la gente, mantener un diálogo fructífero con los distintos sectores de la sociedad para entender debidamente sus dilemas y sus sufrimientos, y así poder ofrecerles el Evangelio de forma relevante y perdonador. La Iglesia evangelizadora se ve, se define y actúa de forma a preservar a la sociedad con su presencia, con su testimonio, con sus acciones, con su vida transformada por Cristo, con su discurso y con su predicación coherentes. Somos vocacionados o llamados por Cristo a la responsabilidad misionera de salar la sociedad, las familias, las personas, con el Evangelio purificador y restaurador de Cristo. Cada dimensión de la vida humana y social se torna nuestro campo misionero, donde actuamos como preservadores de la justicia divina, proclamadores del perdón de los pecados. Nuestro campo misionero está por todos lugares del mundo, en cada rincón de la sociedad, donde esté el ser humano alejado de Dios, de su gracia, ahí debemos estar salando, preservando, anunciando y proclamando y viviendo el Evangelio. Pero el versículo 13 también nos advierte de que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Pues esta advertencia de Cristo nos llama mucho la atención. Si nos dejamos ser asimilados por los principios y valores del mundo pecador, no me refiero solo a adulterios, prostitución, robos y asesinatos. También me refiero a los valores estéticos, a la envidia, al consumo como forma de encontrar sentido para la vida, la avaricia, la justificación interior de nuestros pecados, y etcétera, etcétera. Entonces perderemos nuestra salinidad, nuestra capacidad de preservar la vida humana y la vocación evangelística y misionera pierden completamente su rumbo y su sentido bíblico. Así que me parece que este versículo 13 gasta una gran parte de sus palabras con esta advertencia.
lo que puede hacernos reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra comprensión y acción acerca de la evangelización de otras personas. Vamos a los versículos 14 y 15, y aquí quiero destacar la luz de Cristo, ¿no? Alumbrando el camino hacia Cristo. Al igual que su función de la sal, y que es insustituible para la vida humana, así también lo es la función de la luz. Su función primordial es la de alumbrar y calentar el ambiente humano. En la Biblia la palabra luz tiene un lugar muy especial. En Génesis, por ejemplo, vemos que el primer acto creador de Dios fue el de crear la luz por la fuerza de su palabra. La luz era buena y la separó de las tinieblas, ¿no? En Génesis. La tensión entre luz y tinieblas sigue a lo largo de los discursos bíblicos, representando la tensión entre la persona de Dios y el pecado que se instaló en la vida y en el sistema de vida humano. Hasta que en Juan capítulo 1, 4 y 5 vemos la venida y la presencia de Cristo en el mundo, cuando dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. El resultado de Cristo, la luz divina, ha sido por tanto que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, 13. Así pues, tú y yo somos la luz de Cristo en el mundo. Y esto es muy importante, pues vemos en el Nuevo Testamento que Cristo es la luz divina. Dijo Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, 12. Cristo es la suprema luz divina que nos salva por sus méritos y nos transforma en satélites que reflejan su luz salvadora a todo el mundo. En ese sentido es que somos la luz del mundo, no que somos como Cristo, la luz de Dios en el mundo, con poder de salvar, sino que reflejamos a los demás la luz salvadora de Dios, que es Jesucristo. Eso quiere decir que tú y yo hemos recibido de Cristo la misión de alumbrar el camino de la salvación a todas las demás personas, para que vean al Salvador, para que se encuentren con Él, para que vivan su luz salvadora. Al igual que la sal, no nos referimos a una sugerencia de Cristo a sus seguidores. Evangelizar no es una opción. Si lo fuera, siempre le diríamos que no al testimonio del Evangelio. Claro, siempre seríamos como bombillas fundidas que no servimos a nuestro propósito de vida y de salvación. Pero no, las palabras de Cristo son claras. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. El alumbrado de sus calles y casas denuncian claramente su localización. Al igual que una lámpara encendida no se esconde dentro de un cajón, pero se pone sobre la repisa para que alumbre a todos los presentes. Es que no tenemos otra función que esa. Hemos sido alcanzados por Cristo para alcanzar a otros con su maravillosa luz y salvación. Si no cumplimos con esta vocación de alumbrar el camino de la salvación a otras personas, entonces hay mucho que reflexionar sobre uno mismo. Versículo 16, y vamos caminando para el final, ¿no?, de esta meditación. Versículo 16, podemos hablar sobre glorificar a Dios con las buenas obras, ¿no? Glorificar a Dios con las buenas obras. Esa iglesia misionera de Dios en el mundo, que somos tú, yo y los demás creyentes, pues no podemos ver de forma romántica nuestra naturaleza de sal y luz y nuestra vocación misionera y evangelizadora. Debemos glorificar a Dios por medio del ejercicio concreto y permanente de buenas obras para que los demás también puedan glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras.
Así que nosotros, tú, yo, la iglesia que evangeliza, se preocupa en que Dios sea glorificado siempre por todos. Por eso actúa coherente y permanentemente con buenas obras entre todas las demás personas y en la sociedad. La acción misionera, la evangelización, exige que nuestras obras, que incluyen también nuestras palabras, demuestren el brillo de la luz salvadora de Cristo a los demás. Son obras que, al aliviar los diversos sufrimientos humanos, guían a las personas al camino de Cristo, al arrepentimiento y a la fe. Pero ¿en qué consisten las buenas obras? El texto en sí no nos lo dice, pero el contexto del capítulo nos ayuda a comprender y a responder a esta pregunta, ¿no? ¿En qué consisten las buenas obras? Volviendo a unos versículos, en las bienaventuranzas, pues lo vemos claramente. Las bienaventuranzas se dividen en dos bloques. El primer se compone de las dos primeras bienaventuranzas que tienen que ver con nuestra relación personal con Dios. El segundo bloque se compone de las demás bienaventuranzas y tienen que ver con las personas y con la sociedad. Una relación renovada y transformada desde el primer bloque que se centra en el arrepentimiento y en la fe genuinas. Teniendo como base el arrepentimiento y la fe, la comunión con Dios, primer bloque de las bienaventuranzas, podemos hablar de la segunda parte de las bienaventuranzas, que es nuestra relación con los demás. Así, las buenas obras tratan de las acciones y relaciones concretas con las personas que se caracterizan por elementos como la humildad, el hambre, la sed de la justicia, ¿no? La misericordia, la pureza de corazón, la pacificación, la persecución por causa de la justicia. Aquí están elementos que pueden servirnos como criterio para pensar y hablar y reflexionar sobre las buenas obras. Es viviendo y actuando ininterrumpidamente con base a estos elementos que los no creyentes podrán ver a Dios en nosotros y glorificarlo en sus propias vidas. Posiblemente tenemos aquí el núcleo del concepto y de la práctica de la evangelización, estas buenas obras. No podemos seguir por un camino divergente. Vamos a concluir, ¿no? Vamos a concluir esta breve meditación. Una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, un creyente misionero, no espera por el pastor o por el misionero extranjero que vino, reconoce su propia vocación, reconoce y la ve en su propia vida, ¿no? Y ve también en la vida de cada hombre, de cada mujer que creen en Cristo genuinamente, un misionero, un evangelista. Es una iglesia que preserva al mundo del pecado como la sal que es, que lo alumbra hacia Cristo como la luz de Dios que es. Ese soy yo, ese eres tú. Somos el pueblo misionero de Dios en el mundo. Somos personas que evangelizamos porque sabemos que para eso existimos como creyentes y porque sabemos que Dios aún tiene muchísima gente que salvar aquí y en todos los lugares. Preguntémonos, ¿somos esas personas? ¿Somos sal y luz? ¿Soy yo uno de los misioneros de Dios que actúa en el mundo? ¿Estoy dedicado y consagrado a este ministerio o más bien consagrado a mí mismo y a mis propios intereses personales? ¿A qué y a quién estoy consagrado? Dios nos llama, Dios nos separa del mundo y de su pecado para luego enviarnos de vuelta a este mundo con la misión de proclamar por palabras y por obras la salvación de Jesucristo. Consagrémonos, hermanos, a la evangelización. Que Dios nos bendiga. Amén.